Niño con cáncer dijo «No llores, mamá», y falleció. Pero 12 años después ella descubre algo que lo cambia todo. Imagina por un momento la escena más devastadora que una madre puede enfrentar. Su hijo de apenas 2 años, con el cuerpo devastado por el cáncer, mirándola con ojos cansados por el dolor y susurrando con sus últimas fuerzas, «No llores por mí, mamá». Este momento ocurrió en la mañana del 10 de abril de 1980, cuando el pequeño James dejó este mundo, llevándose consigo el corazón roto de Kathy Luke, una joven madre de apenas 18 años. Pero prepárate para un giro en la historia que desafía todo lo que sabemos sobre la vida, la muerte y la reencarnación. 12 años y 8 meses después, en diciembre de 1992, nace Chad, un niño que lleva en su cuerpo 3 marcas físicas idénticas a las que James tenía al morir. No estamos hablando de similitudes vagas o coincidencias interpretables. Estamos hablando de evidencias físicas precisas, documentadas médicamente. Una cicatriz lineal en el cuello derecho, en el lugar exacto de la incisión quirúrgica de James, ceguera completa en el ojo izquierdo por la misma causa que afectó a James, y un quiste en la cabeza en el mismo punto donde a James le habían hecho una biopsia de su tumor. Pero las evidencias físicas son solo el comienzo de esta historia extraordinaria. A los 4 años, Chad comienza a describir con detalles impresionantes una casa en la que nunca ha estado, el apartamento donde James vivió sus últimos días. Pide juguetes específicos que pertenecieron a James, juguetes que ni siquiera el padrastro de Chad conocía, y cuando su madre le pregunta por qué quiere volver a esa casa, la respuesta de Chad le hiela la sangre: «Porque te dejé allí». Este no es un caso basado en historias transmitidas de boca en boca o en recuerdos distorsionados por el tiempo. Es un caso rigurosamente documentado por la investigadora Carol Bowman, especializada en fenómenos de reencarnación, con evidencias médicas, fotográficas y testimoniales que fueron verificadas de forma independiente. Un caso que obligó a los investigadores especializados a confrontar la posibilidad de que la conciencia humana pueda, de hecho, sobrevivir a la muerte física y regresar en una nueva forma. Lo que hace este caso aún más extraordinario es que no se limitó a las evidencias físicas y los recuerdos. Cuando Kathy finalmente reconoció a Chad como la reencarnación de James, algo médicamente inexplicable sucedió. Chad comenzó a recuperar parcialmente la visión del ojo que los médicos consideraban irremediablemente perdido. Esta es una historia que cuestiona los límites de la medicina moderna y nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión sobre la naturaleza del alma humana. Nuestra extraordinaria travesía comienza en marzo de 1978, en una pequeña ciudad del interior de Estados Unidos, cuando Kathy Luke, una adolescente de apenas 16 años, da a luz a su primer hijo. James nace en un momento turbulento de la vida de Kathy. Estaba soltera. Se había alejado del padre agresivo del niño, que ni siquiera llegó a conocer a su hijo, y estaba distanciada de sus propios padres debido a las circunstancias del embarazo. Determinada a criar a su hijo sola, Kathy se muda a un modesto apartamento. El edificio, que se volvería crucial para nuestra historia, tenía paredes exteriores de ladrillos anaranjados y marrones, una característica arquitectónica común en esa región. El interior del apartamento era sencillo pero acogedor, decorado con muebles de segunda mano en tonos oscuros, un color que Kathy describía como chocolate. James era un niño especial desde su nacimiento. Tenía el cabello dorado y rizado de forma natural, una herencia genética de su padre, que brillaba como hilos de oro cuando la luz del sol matutino entraba por la ventana de la sala. Su temperamento era notablemente tranquilo para un bebé. Rara vez lloraba, dormía bien por las noches y parecía observar el mundo a su alrededor con una serenidad inusual para su edad. Kathy, a pesar de su extrema juventud, se dedicó por completo al cuidado de su hijo. Había abandonado los estudios para concentrarse en la maternidad, viviendo con una pequeña ayuda del gobierno y algunos trabajos esporádicos. El apartamento se convirtió en un santuario para madre e hijo, donde ella le cantaba canciones de cuna todas las noches y donde James dio sus primeros pasos entre los muebles oscuros de la sala. Entre los pocos juguetes que Kathy podía comprarle a James, había uno que destacaba:
un pequeño cochecito rojo de plástico que hacía un ruido característico al ser arrastrado. James adoraba ese juguete y pasaba horas arrastrándolo por el suelo del apartamento, creando una alegre banda sonora que resonaba en las paredes del pequeño hogar. Ese ruidoso cochecito rojo se convertiría años más tarde en una pieza fundamental del rompecabezas que conectaría dos vidas imposibles. La vida seguía un ritmo pacífico hasta que James cumplió aproximadamente 1 año y 4 meses. Fue durante el invierno de 1979 cuando Kathy notó algo que inicialmente pareció solo un problema menor de desarrollo. James había comenzado a cojear ligeramente. Como madre primeriza y extremadamente joven, al principio lo atribuyó al proceso natural y a veces irregular de aprender a caminar. Kathy observaba a James con la atención obsesiva, típica de una madre joven, anotando mentalmente cada hito de su desarrollo. Notó que favorecía consistentemente la pierna derecha, apoyándose menos en la izquierda. Inicialmente, pensó que tal vez era solo una preferencia natural, como algunos niños prefieren usar una mano específica, pero a medida que pasaron las semanas, el patrón se volvió más pronunciado y preocupante. Lo que comenzó como una preocupación menor, rápidamente se transformó en una pesadilla que ninguna madre joven debería enfrentar. Durante una tarde típica de febrero de 1980, James estaba jugando en la sala con su cochecito rojo cuando tropezó y cayó al suelo. Lo que debería haber sido algo común para cualquier niño que aprende a andar, se volvió aterrador cuando James ya no pudo levantarse. Cada vez que intentaba apoyarse en la pierna izquierda, el niño gritaba de dolor con una intensidad que le partía el corazón a Kathy como una cuchilla. Era un grito diferente, no el llanto normal de un niño herido, sino algo más profundo, más visceral, como si el dolor viniera de dentro de los huesos. Inmediatamente Kathy tomó a James en brazos y corrió al hospital más cercano, con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho. El examen radiológico inicial reveló una fractura en la pierna izquierda, pero fue durante el examen físico más detallado que el médico hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Encima de la oreja derecha de James había un pequeño nódulo que no debería estar allí. Era firme al tacto, bien definido y claramente no era normal. El médico, con una expresión preocupada que intentaba ocultarle a Kathy, solicitó exámenes adicionales de inmediato. Los días que siguieron fueron una agonía de espera. Kathy se dividía entre cuidar de James, que tenía la pierna enyesada, y la creciente ansiedad por los resultados de los exámenes. Pasaba las noches en vela, observando a su hijo dormir, tocando suavemente el nódulo en su cabeza y rezando para que fuera algo benigno, algo tratable, algo que no cambiara sus vidas para siempre. Cuando los resultados finalmente llegaron, el mundo de Kathy se derrumbó por completo. Los exámenes y las biopsias del nódulo y de la médula ósea revelaron el diagnóstico más temido. James tenía neuroblastoma con metástasis, una forma extremadamente agresiva de cáncer que afecta principalmente a niños pequeños y tiene una tasa de supervivencia devastadoramente baja. El neuroblastoma es un cáncer que se origina en las células nerviosas y tiene la cruel característica de extenderse rápidamente por todo el cuerpo. En James, el cáncer ya había hecho metástasis, lo que significaba que ya no estaba localizado en un solo lugar, sino que se había extendido a través de su torrente sanguíneo y sistema linfático. La fractura en la pierna no había sido un accidente, era un síntoma del cáncer que estaba debilitando sus huesos desde adentro. Kathy quedó desolada. A los 17 años, se vio confrontada con una realidad médica compleja y aterradora que a la mayoría de los adultos les costaría comprender. Los médicos le explicaron que sería necesario un protocolo de tratamiento agresivo, una larga serie de radiaciones y sesiones de quimioterapia para intentar reducir los tumores que se estaban extendiendo como fuego por todo el pequeño cuerpo de James. La palabra quimioterapia sonaba como un idioma extranjero para Kathy. Apenas comprendía lo que significaba, pero los médicos le explicaron pacientemente que sería necesario inyectar medicamentos potentes en el cuerpo de James para matar las células cancerosas. Esos medicamentos también afectarían a las células sanas, causando efectos secundarios significativos, pero era la única oportunidad de combatir la agresiva enfermedad. El tratamiento de James
comenzó de inmediato, y con él vino una transformación física dolorosa de presenciar. La quimioterapia, aunque necesaria para combatir el cáncer, comenzó a afectar el cuerpo del niño de maneras que ninguna madre debería ver. Los hermosos rizos dorados que Kathy tanto amaba comenzaron a caerse a puñados. Primero fueron solo algunos cabellos en la almohada, luego mechones enteros que se desprendían cuando ella pasaba los dedos por el pelo de su hijo. Cada sesión de quimioterapia era una batalla. James, que antes era un niño robusto y activo, comenzó a presentar signos visibles del tratamiento. Su piel adquirió una palidez preocupante, sus mejillas se volvieron más delgadas y sus grandes ojos parecían aún más grandes en su rostro, que estaba perdiendo peso. El niño que antes corría por el apartamento arrastrando su cochecito rojo, ahora se cansaba fácilmente. Kathy cuidaba a su hijo con una dedicación que rozaba la obsesión. Dormía en la silla junto a su cama en el hospital, le sostenía la mano durante las sesiones de quimioterapia y le susurraba palabras de aliento al oído, incluso cuando no estaba segura de si podía escucharla. Era como si su fuerza de voluntad pudiera, de alguna manera, transferir vida al cuerpo que luchaba contra la enfermedad. A medida que pasaron las semanas, quedó claro que el cáncer estaba ganando la batalla. Los tumores continuaron creciendo a pesar del tratamiento agresivo. James desarrolló dificultades severas para comer y su condición nutricional se deterioró rápidamente. Fue entonces cuando los médicos tomaron la decisión de instalar un tubo de alimentación intravenosa directamente en su yugular derecha. La cirugía para insertar el tubo fue relativamente simple desde el punto de vista médico, pero dejó una marca permanente en el cuello de James, una cicatriz lineal, recta y precisa, en el lado derecho del cuello. Era pequeña pero claramente visible, una línea oscura contra su piel pálida que se convertiría años más tarde en una de las evidencias más impresionantes de reencarnación jamás documentadas por investigadores especializados. Incluso con la alimentación intravenosa, complementando su nutrición, el estado de James continuó deteriorándose de manera alarmante. Un gran tumor comenzó a crecer detrás de su ojo izquierdo, presionando el globo ocular y causando una deformación visible. La presión era tan intensa que James perdió por completo la visión del ojo izquierdo. Peor aún, el tumor deformó visiblemente ese lado de su rostro, haciendo que el lado izquierdo se volviera ligeramente más pequeño que el derecho. Se desarrollaron tumores adicionales en su boca, causando sangrados que manchaban sus labios y hacían que cada intento de hablar fuera doloroso. El lado izquierdo de su cuerpo se vio particularmente afectado. Además de la fractura inicial en la pierna izquierda, el cáncer se concentró en esa región, lo que hizo que James desarrollara una forma característica de caminar, favoreciendo siempre el lado derecho para evitar el dolor. Durante este periodo terrible, James también desarrolló otros síntomas que se volverían significativos años más tarde. Sus dientes comenzaron a deteriorarse debido a los efectos del cáncer y del tratamiento en su boca. La combinación de los tumores orales y la quimioterapia creó un ambiente que dañó permanentemente su dentición infantil, otro detalle que resurgiría de forma inexplicable en la vida de Chad. Después de meses de tratamiento que dejaron a James más débil en lugar de más fuerte, llegó el momento que Kathy más temía. Los médicos, después de una larga y seria consulta entre el equipo médico, la llamaron para una conversación privada. Con genuina tristeza en sus ojos y voces, admitieron que habían agotado todas las opciones de tratamiento disponibles. El cáncer se había extendido tan extensamente que cualquier terapia adicional causaría más sufrimiento sin una perspectiva real de cura. «Llévalo a casa», dijo el oncólogo principal, sus palabras resonando en el pasillo estéril del hospital. «Hagan que se sienta cómodo y amado. Es todo lo que podemos hacer ahora». Kathy sabía que eso significaba que James estaba muriendo y por primera vez en meses permitió que las lágrimas fluyeran libremente, lejos de los ojos de su hijo. El viaje de regreso al apartamento de ladrillos anaranjados y marrones fue surrealista. James, ahora con poco más de 2 años, parecía entender instintivamente la gravedad de la situación. Durante el trayecto, no lloró ni se quejó del dolor. Simplemente miró por la ventana del coche
con una serenidad que era a la vez reconfortante y devastadora para un niño tan pequeño. Por primera vez en años, la madre de Kathy y el resto de la familia dejaron de lado sus diferencias y vinieron a ayudar. La abuela de James, que había desaprobado el embarazo prematuro de Kathy, ahora sostenía a su nieto con lágrimas en los ojos, susurrando disculpas que llegaron demasiado tarde. Tías, primos y amigos de la familia se organizaron en turnos para ayudar con los cuidados, transformando el pequeño apartamento en un centro de amor y apoyo. Durante esas últimas semanas, James demostró una madurez emocional que era verdaderamente imposible para un niño de su edad. Siempre que veía a Kathy llorar, lo que sucedía con frecuencia cuando ella pensaba que él no la estaba mirando, James se molestaba visiblemente. Con su vocecita débil pero decidida, decía: «No llores, mamá». Era como si estuviera tratando de proteger a su madre del dolor que él mismo sentía. Algunas veces, cuando el dolor emocional se volvía insoportable, Kathy corría a otra habitación de la casa y se derrumbaba en lágrimas silenciosas. Pero James siempre la encontraba. Se arrastraba o pedía que alguien lo llevara hasta donde ella estaba, y entonces repetía sus palabras de consuelo: «No llores, mamá». Era una cruel inversión de los roles tradicionales. El niño consolando al adulto, el hijo protegiendo a la madre de su propia angustia. El estado físico de James continuó deteriorándose durante estas últimas semanas en casa. El gran tumor detrás de su ojo izquierdo había dejado ese lado del rostro visiblemente deformado, y la ceguera completa del ojo izquierdo era evidente para cualquiera que lo mirara. La cicatriz en el cuello de la cirugía del tubo de alimentación permanecía como una línea clara y recta. El quiste donde le hicieron la biopsia, detrás de la oreja derecha, también era visible. En la mañana del 10 de abril de 1980, James se despertó más débil que nunca. Kathy supo, con esa terrible intuición que tienen las madres, que ese sería el último día. Lo tomó en brazos y se sentó en el sillón donde solía amamantarlo cuando era bebé, sosteniéndolo contra su pecho y sintiendo cada respiración trabajosa. James la miró con sus ojos cansados, el derecho aún claro y enfocado, el izquierdo opaco por la presión del tumor. Con un esfuerzo que pareció drenar sus últimas reservas de energía, susurró por última vez: «No llores por mí, mamá». Y entonces, con la serenidad de alguien mucho mayor que sus 2 años, James cerró los ojos y partió. Fiel al último deseo de James, Kathy sofocó su dolor con una determinación sobrehumana. Como ella misma describió años más tarde: «Me desconecté de mí misma y de todos. Debería haber estado enojada, debería haber estado triste, pero reprimí todos mis sentimientos y seguí mi camino». Era como si hubiera enterrado no solo a su hijo, sino también una parte crucial de su propia capacidad para procesar el duelo. Los años que siguieron fueron un intento desesperado de reconstruir una vida normal. Kathy conoció a Don, un amigo que había conocido durante la enfermedad de James y que le ofreció el tipo de estabilidad emocional que ella necesitaba desesperadamente. Se casaron y pronto tuvieron una hija, Katie. Durante 4 años, Kathy intentó convencerse de que había encontrado la felicidad de nuevo, pero el peso no procesado de la pérdida de James acechaba la relación. El matrimonio con Don no duró. Tal vez el peso no expresado de la pérdida de James fue demasiado para que la relación lo soportara, o tal vez Kathy simplemente no había procesado completamente su duelo. Sea cual fuera la razón, se encontró de nuevo sola, ahora cuidando de Katie y cargando con el peso invisible de un hijo muerto por el que había prometido no volver a llorar. Fue algunos años después que Kathy conoció a Billy, un hombre amable y comprensivo que las aceptó tanto a ella como a Katie como un paquete completo. Se mudaron a una pequeña ciudad al norte de Illinois, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía la trágica historia de James. En 1987, Kathy y Billy tuvieron su primer hijo juntos, Josh, y finalmente parecía que Kathy había encontrado la estabilidad familiar que tanto buscaba. Billy sabía lo de James. Kathy le había contado sobre el hijo que perdió, pero respetó completamente su deseo de nunca mencionar el tema a la nueva familia. Era como si hubiera un acuerdo tácito de que el pasado debía permanecer enterrado. Kathy no quería mirar atrás, solo quería seguir adelante,
y construir una vida nueva y feliz, libre de las sombras del pasado. En 1992, 10 años después de mudarse a Illinois, Kathy quedó embarazada de nuevo. El embarazo transcurrió con normalidad, sin complicaciones, y a finales de diciembre fue al hospital para dar a luz por cesárea. Era una mañana fría de invierno, y Kathy estaba ansiosa pero feliz por conocer a su nuevo hijo, esperando que este niño trajera aún más alegría a su familia reconstruida. Cuando todavía estaba aturdida por los efectos de la anestesia, Kathy vio a un grupo de especialistas médicos entrar en su habitación con expresiones serias que la alarmaron de inmediato. Su corazón se aceleró. Algo estaba claramente mal. ¿Ya te lo ha dicho tu marido?, preguntó uno de los médicos, y el mundo de Kathy comenzó a girar. Estaba absolutamente segura de que el bebé estaba muerto. «Has tenido un niño», continuó el médico, y Kathy sintió un alivio momentáneo inundar su cuerpo. «Pero antes de traerlo, debemos advertirte que su ojo izquierdo no tiene color. Creemos que el bebé es totalmente ciego de ese ojo». Aunque la mayoría de las madres se habrían sentido terriblemente perturbadas con una noticia así, Kathy se sintió aliviada solo por saber que su bebé, Chad, estaba vivo y respirando. Pero cuando finalmente le trajeron a Chad, Kathy casi deja que el bebé se le resbale de los brazos temblorosos. En cuanto posó los ojos en el niño, notó una pequeña marca oscura e inclinada en el lado derecho del cuello, exactamente en el lugar donde estaba la incisión de James cuando le pusieron el tubo de alimentación intravenosa 12 años antes. Con las manos temblando incontrolablemente, Kathy examinó la marca en el cuello de Chad más de cerca. Cuando le preguntó al pediatra sobre la marca, él dijo casualmente: «Es solo una marca de nacimiento». Pero para Kathy, aquello definitivamente no parecía una marca de nacimiento común. Era demasiado profunda para ser un arañazo y no era una herida abierta. Era una línea recta, como una cicatriz quirúrgica, idéntica en posición y apariencia a la incisión que James había tenido en el cuello. Continuando su examen del diminuto cuerpo de Chad, Kathy hizo un segundo descubrimiento que la dejó aún más conmocionada. El bebé tenía un quiste en el lado derecho de la cabeza, 3 centímetros detrás de la oreja, exactamente en el mismo lugar donde los médicos habían extraído tejido para la biopsia del tumor de James. Cuando le preguntó sobre el quiste a otro médico, él dijo casualmente que era un quiste benigno que desaparecería en pocas semanas. Kathy estaba empezando a sentir como si se estuviera volviendo loca o viviendo un sueño imposible. James había muerto con 3 problemas físicos claramente visibles que cualquiera podía notar: el ojo opaco debido a la ceguera causada por el tumor, la cicatriz lineal en el cuello de la cirugía para el tubo de alimentación y el quiste detrás de la oreja derecha donde le hicieron la biopsia. Y allí estaba Chad, un bebé recién nacido, con exactamente las mismas 3 marcas físicas en la misma ubicación. Fue en ese momento extraordinario, sosteniendo a Chad por primera vez en sus brazos, cuando una ola inexplicable de alivio y profundo reconocimiento envolvió a Kathy por completo. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de su alma después de 12 años de duelo reprimido. De repente, se sintió a gusto, finalmente en paz. Antes de ese momento, siempre había algo que faltaba en su vida, un vacío que ninguna relación o logro podía llenar. En ese instante, sin embargo, el vacío se llenó por completo. «Sentí que James estaba de vuelta», relató Kathy años más tarde a la investigadora Carol Bowman. «Era como si hubiéramos tenido una conexión anterior y yo pudiera percibirla físicamente. Me sentí completamente bendecida». Mientras los médicos continuaban discutiendo técnicamente la ceguera de Chad, Kathy estaba totalmente absorta en ese sentimiento poderoso y en el vínculo que sentía tener con el bebé. Kathy supo instintivamente que no podía comentar con nadie lo que estaba sintiendo en ese momento. Los médicos jamás lo entenderían, la considerarían una madre en negación, creando fantasías para lidiar con tener otro hijo con problemas médicos. Su familia se mostraría escéptica, posiblemente preocupada por su salud mental posparto, pero ella estaba absolutamente segura de que el sentimiento que experimentaba no era fruto del deseo o de una fantasía creada por la nostalgia de su hijo fallecido. Era algo que iba mucho más allá,
que sobrepasaba todo lo que ella conocía sobre la realidad. Durante los primeros 6 meses de vida de Chad, Kathy luchó internamente con sus propios sentimientos y sospechas crecientes. Observaba cada movimiento del bebé, cada expresión facial, cada gesto, buscando más señales de la conexión que sentía. Chad era diferente de sus otros hijos de maneras sutiles, pero perceptibles, más tranquilo, más observador, como si estuviera estudiando el mundo a su alrededor con familiaridad, no con la curiosidad típica de un recién nacido que descubre todo por primera vez. A medida que Chad crecía, otras similitudes físicas y de comportamiento con James se hicieron evidentes. Chad era callado, afable y nervioso, exactamente como lo había sido James. Aún más inquietante, Chad arrastraba la pierna izquierda al caminar, apoyándose más en la derecha. James había tenido serios tumores en la pierna izquierda fracturada y por eso cojeaba exactamente de la misma manera característica. Cuando Kathy comparó fotografías de los dos niños a la misma edad, se dio cuenta de algo que la dejó sin aliento. Debido al tumor, el lado izquierdo del rostro de James se había vuelto un poco más pequeño que el derecho debido a la presión y la deformación. El lado izquierdo del rostro de Chad también era ligeramente más pequeño que el derecho, exactamente en la misma proporción. Además, Chad era de piel muy clara, a diferencia de los otros hijos de Kathy, que eran morenos, tal como lo había sido James. Finalmente, Kathy se armó de valor para confesarle sus sospechas a Billy. Fue una conversación extraordinariamente difícil. ¿Cómo le explicas a tu marido que crees que tu hijo recién nacido es la reencarnación del hijo que perdiste años antes de que él te conociera? Para crédito de Billy, él escuchó con la mente abierta y un corazón comprensivo. Estuvo de acuerdo en que había algo diferente en Chad y había notado la conexión especial entre Kathy y el niño, pero aparte de eso, no sabía qué pensar o cómo procesar la información. En 1997, cuando Chad tenía exactamente 4 años, ocurrió la revelación que cambiaría para siempre la vida de la familia. Era una tarde de invierno común cuando Chad, de la nada, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿recuerdas nuestra otra casa?» La pregunta tomó a Kathy completamente desprevenida, como un rayo en un cielo despejado. «¿Qué otra casa?», preguntó ella, tratando de mantener la voz tranquila mientras su corazón se aceleraba. Chad entonces describió, con detalles impresionantemente precisos, para un niño de 4 años, una casa que era anaranjada y marrón por fuera, con muebles del color del chocolate por dentro. Kathy sintió que la sangre literalmente se le helaba en las venas. Era una descripción perfecta del apartamento donde James había vivido sus primeros y últimos años de vida. Chad nunca había estado en ese lugar, que quedaba en otro estado, y Billy, que no había conocido a James, nunca había oído hablar del apartamento ni había visto fotografías de él. Pero Chad no se detuvo ahí. Preguntó por sus juguetes, mencionando específicamente uno rojo que hacía ruido al ser arrastrado. Kathy sabía exactamente a qué juguete se refería, el cochecito rojo que James tanto amaba y con el que pasaba horas jugando. Chad y Josh nunca habían tenido un juguete así, y Kathy nunca había mencionado su existencia a nadie en la familia actual. Intentando mantener la compostura mientras su mundo interno se revolucionaba, Kathy hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Por qué quieres volver a esa otra casa? ¿Por los juguetes? Chad la miró fijamente con una intensidad y madurez que eran profundamente perturbadoras en un niño tan pequeño y respondió con una simplicidad devastadora, «Porque te dejé allí». Esas 4 palabras, «porque te dejé allí», fueron como un rayo que impactó a Kathy de lleno. Por primera vez, Chad no solo estaba describiendo lugares u objetos del pasado, sino que se estaba identificando directamente con James. Era como si estuviera diciendo que había dejado a su madre en el apartamento cuando murió, y ahora quería volver para buscarla o para resolver algo que quedó pendiente. En los meses que siguieron a esta revelación inicial, Chad suplicó varias veces que Kathy lo llevara a la otra casa. Cada vez que su hijo hablaba de eso, Kathy sentía escalofríos recorrer todo su cuerpo. También se dio cuenta de algo extraordinario. Al hablar sobre la vida de James, el tono de voz y el semblante de Chad se modificaban por completo, como si emergiera otra personalidad.
Cuando Chad cuenta una historia normal del día a día, desvía la mirada y habla con voz tímida, observó Kathy cuidadosamente. Pero cuando se sumerge en estas conversaciones sobre el pasado, su expresión cambia totalmente. Me mira directamente a los ojos y usa un tono de voz incisivo, maduro. Siento su sinceridad de una forma que trasciende su edad. Una vez, cuando Kathy se negó de nuevo a llevar a Chad al antiguo apartamento, él se frustró tanto que estalló con una madurez desconcertante. «Mamá, no me estoy inventando esto, es verdad. ¿Por qué no llamas a tu padre y le preguntas dónde vivía? Porque él lo sabe». Lo más extraño era que Chad no conocía personalmente al abuelo de Kathy, pero de alguna manera sabía que él vivía cerca del antiguo apartamento y cerca de donde James había sido enterrado. Fue durante esta época de confusión, búsqueda de respuestas y creciente certeza sobre lo imposible que Kathy estaba hojeando libros en una librería local cuando un libro sobre casos documentados de reencarnación, escrito por la investigadora Carol Bowman, pareció literalmente volar del estante y caer en sus manos. Kathy se quedó asombrada al encontrar exactamente la ayuda especializada que estaba buscando. Antes incluso de llegar al final del primer capítulo, Kathy anotó el correo electrónico de la autora y envió un mensaje conciso pero poderoso. Un niño muere, otro nace. 12 años después, con marcas de nacimiento que correspondían a las enfermedades del cuerpo del niño fallecido. El segundo niño recuerda detalles específicos de la vida del primero. ¿Estaría interesada la investigadora en conversar? La respuesta de Carol Bowman llegó rápidamente, y pronto Kathy estaba participando en un estudio científico que cambiaría su comprensión sobre la vida, la muerte y la continuidad del alma humana. Carol Bowman era una experta reconocida en casos de reencarnación infantil y había documentado cientos de casos similares, pero nunca había encontrado evidencias físicas tan inequívocas como las de Chad. Trabajando con Carol Bowman, Kathy aprendió que lo que Chad necesitaba no era que lo desanimaran de sus recuerdos o lo trataran como si estuviera fantaseando, sino que lo ayudaran a procesar esos recuerdos y a encontrar paz emocional. La investigadora explicó que muchos niños que recuerdan vidas pasadas cargan con traumas no resueltos que pueden afectar su salud física y emocional en la vida actual. Carol Bowman le contó a Kathy 2 historias de curación que la inspiraron profundamente. La primera era sobre su propio hijo, Chase, quien a los 5 años desarrolló un miedo histérico a los estruendos y un eczema crónico en la muñeca derecha que no respondía a ningún tratamiento médico. Chase recordaba haber sido un soldado negro muerto en la Guerra Civil estadounidense, herido en la muñeca derecha. Cuando Carol validó sus recuerdos y lo ayudó a procesar la culpa que sentía por haber matado durante la guerra, tanto el eczema como la fobia desaparecieron por completo. La segunda historia era sobre Edward, un niño que nació con problemas de deglución y un tumor peligroso en la garganta. A los 3 años, Edward recordó haber sido un soldado francés de 18 años que murió de un disparo en la garganta. Después de contar su historia con detalles clínicos impresionantes, el tumor de Edward desapareció espontáneamente en 3 días, dejando a los médicos perplejos. Inspirada por estas historias, Carol Bowman le preguntó a Kathy sobre los pronósticos de la ceguera de Chad. Cuando supo que los especialistas no podían encontrar una causa fisiológica clara para el problema, Carol sugirió que tal vez había cuestiones emocionales no resueltas entre James y Kathy que necesitaban ser abordadas para que la curación pudiera ocurrir. Durante meses, Kathy y Carol Bowman trabajaron juntas para identificar posibles asuntos pendientes. Primero, descubrieron que Kathy nunca había vivido completamente su duelo por James. Como su hijo le había suplicado que no llorara cuando él muriera, Kathy había sofocado su propio dolor durante 12 años. Imagino que en algún lugar de mi mente se esconde la culpa, admitió Kathy. Hice lo que se me pidió, aunque no era mi voluntad. A veces pienso si James no habría necesitado que yo llorara por él para demostrarle cuánto lo amaba. Carol Bowman sugirió que Kathy aprovechara los momentos en que Chad revelaba sus recuerdos para hacer preguntas e intentar entender si había algún problema de la vida pasada que estuviera molestando al niño. También eran oportunidades para decirle a su hijo
que ella sabía que él era James renacido, y para hablar directamente con el espíritu de James a través de Chad. Carol explicó que era importante mostrarle a Chad que ahora estaba en un cuerpo sano, en una nueva existencia. Otros casos demostraban que algunos espíritus no comprenden que han hecho la transición a un nuevo cuerpo, y ciertos niños confunden el pasado con el presente, identificándose excesivamente con los recuerdos de la vida anterior. Durante meses, Kathy intentó con vacilación implementar las sugerencias de Carol Bowman, pero Chad parecía no escuchar o no responder a sus intentos de conversación. En 2 ocasiones, Chad tuvo reacciones sorprendentes. Primero, cuando Kathy le mostró un retrato de James, Chad afirmó categóricamente, «Este soy yo». Y después, al contarle a su hermano mayor historias que le habían ocurrido a James como si fueran suyas. El momento decisivo finalmente llegó una noche de invierno de 1998. Kathy había pasado el día pensando en las orientaciones de Carol Bowman y decidió que era hora de ser completamente honesta con Chad. Lo sentó en su regazo en el mismo sillón donde solía sostener a James y le dijo directamente, «No lo sé todo, pero sé que estuviste aquí antes y que eras un niño muy enfermo. Entonces, tuviste que irte para poder volver en un cuerpo sano». Chad se quedó quieto por un largo momento, sus grandes ojos procesando las palabras cuidadosamente. Entonces, como si un gran misterio se hubiera resuelto finalmente, levantó las cejas. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y dijo alegremente, «Lo sé». Y después salió corriendo a jugar como si le hubieran quitado un peso enorme de sus pequeños hombros. 2 días después, sucedió algo que solo puede describirse como milagroso. Chad corrió a la cocina donde Kathy estaba preparando el desayuno, visiblemente agitado y feliz. Se tapó el ojo derecho con la mano y dijo eufórico, «¿No es genial? Puedo verte con este ojo». Kathy inicialmente lo corrigió, diciendo que no podía ver con el ojo izquierdo, pero Chad insistió en que sí podía. Kathy puso a prueba a Chad de varias maneras, haciéndole tapar el ojo derecho y preguntándole cuántos dedos le estaba mostrando, pidiéndole que identificara objetos por la casa, verificando si podía seguir movimientos. Para su absoluta sorpresa, Chad podía ver con el ojo izquierdo. Había luz en su mirada y una sonrisa de pura alegría estampada en su rostro. Aunque el oftalmólogo constató solo una pequeña mejora técnica en el ojo izquierdo cuando Kathy lo llevó a exámenes, cualquier mejora era una evidencia palpable de que algo extraordinario estaba cambiando. Kathy creía que sus palabras habían penetrado en lo más profundo de Chad y que el alma de su hijo estaba comenzando a comprender y a sanar. Durante el año siguiente, Chad continuó hablando de su vida como James cada vez más esporádicamente. Kathy sabía que esos recuerdos eran una bendición y una oportunidad de curación, y ya no les tenía miedo. Los consideraba bienvenidos, lamentando solo el hecho de que estuvieran desapareciendo gradualmente. En los años que siguieron, Chad desarrolló otros problemas que resonaban con la vida de James de maneras sorprendentes. Cuando tenía más o menos 4 años, sus dientes de leche se deterioraron sin una explicación médica satisfactoria. El pediatra atribuyó el problema a la falta de lactancia materna y al uso de biberón, pero Kathy recordó que sus otros hijos habían sido alimentados de la misma manera, y sus dientes eran normales. Se preguntó si el deterioro de los dientes no sería otra característica física remanente de James, quien, al morir, tenía diversos tumores en la boca. Los especialistas continuaron intentando encontrar la causa de la ceguera parcial de Chad, pero nunca lograron determinar un origen fisiológico claro. Cuando examinaban el ojo izquierdo, se daban cuenta de que no respondía normalmente a los estímulos y no tenía reflejos adecuados ante la luz. El único diagnóstico que pudieron dar fue de leucoma corneal asociado a un desprendimiento de retina, condiciones similares a las que James desarrolló debido al tumor que presionaba su ojo. Hoy, el caso de Chad es considerado uno de los ejemplos mejor documentados de reencarnación con evidencias físicas jamás registrados. Chad se convirtió en un niño sano y robusto. Sus recuerdos de James desaparecieron casi por completo, emergiendo solo ocasionalmente en momentos inesperados. Se volvió cada vez más Chad y menos James,
desarrollando su propia personalidad única y vibrante. Su cuerpo, que era pequeño y frágil como el de James, se fortaleció significativamente a lo largo de los años. Corre y juega con otros niños del barrio, perdió la timidez característica que había heredado de James y está viviendo la infancia plena y saludable que James nunca tuvo la oportunidad de experimentar. Asiste a la escuela con normalidad, ha hecho amigos y se ha desarrollado en todos los aspectos como cualquier niño típico. Pero en algunos momentos especiales e íntimos, cuando Kathy observa ciertos ángulos del rostro de Chad reflejado en el espejo, o cuando ve la marca de nacimiento lineal que lleva en el cuello, o cuando nota la forma en que a veces inclina la cabeza de una manera que era característica de James, ella recuerda que James también está allí, y eso la reconforta profundamente. Este caso extraordinario, documentado meticulosamente por Carol Bowman, nos obliga a cuestionar nuestras concepciones más fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia humana, la continuidad del alma y la posibilidad de que el amor entre una madre y un hijo pueda literalmente trascender la muerte física. Sugiere que quizás la muerte no es el fin absoluto que asumimos que es, sino una transición hacia una forma diferente de existencia. El caso también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la curación, tanto física como emocional. La mejora parcial de la visión de Chad, después de que Kathy reconociera su identidad como James reencarnado, sugiere que puede haber conexiones entre el trauma emocional no resuelto y los síntomas físicos que la medicina convencional aún no comprende completamente. Para Kathy, la experiencia transformó por completo su comprensión sobre la pérdida, el duelo y la continuidad. Finalmente, pudo procesar por completo su dolor por la muerte de James, sabiendo que él había regresado para completar su viaje de vida. Se siente agradecida por el hecho de que Chad tenga salud, pueda crecer y sentir las alegrías de la infancia, algo que James jamás experimentó plenamente. Si alguna vez has tenido alguna experiencia que desafía las explicaciones convencionales de la ciencia, recuerdos inexplicables de lugares donde nunca has estado, un conocimiento misterioso sobre eventos pasados, conexiones profundas que parecen ir más allá de esta vida, o intuiciones sobre personas que acabas de conocer, pero que te parecen familiares, comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a comprender fenómenos similares en sus propias vidas. Y si esta extraordinaria travesía de Kathy, James y Chad ha tocado tu corazón como tocó el mío, suscríbete al canal para más casos meticulosamente documentados por investigadores respetados que expanden nuestra comprensión sobre los misterios más profundos de la existencia humana. Porque quizás, solo quizás, la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo.